Testing. Testing 1, 2, 3. En este programa, tus oídos tienen un asiento reservado. Aquí empieza Mesa de Sonido. Un viaje sonoro desde la primera fila del Teatro CCE Santiago. En cada episodio, este programa de radio inventada rescata los audios en bruto de conversatorios, conciertos y nuestras actividades más emocionantes. Cierra los ojos y prepárate para un viaje auditivo a través de la cultura. Empezamos. Estamos aquí con Julián Barón. Julián Barón está en realidad a unos cuantos miles de kilómetros. Está en España a las 2:30 o 40 de la madrugada. Con lo cual, lo primero, muchas gracias, Julián, por el esfuerzo. Y voy a hacer una presentación súper rápida. Os recomiendo mucho el trabajo de Julián Barón. Con Julián Barón estamos ante uno de los fotógrafos más influyentes dentro del mundo, o el mundo al que yo pertenezco, de la fotografía independiente española. Miembro del desaparecido colectivo, uno de los colectivos fotográficos más influyentes en la nueva fotografía documental, Blank Paper. Profesor de la escuela online también. Y uno de los pedagogos, probablemente desde mi punto de vista, más interesantes en términos de fotografía que yo conozco. ¿Por qué está aquí Julián? Julián está aquí por una práctica sostenida a lo largo de los años en relación con el régimen visual. ¿Cómo opera un régimen visual a través de la fotografía? Entonces, es un tratamiento y un trabajo al que ha dedicado una década, con trabajos muy interesantes, sobre todo, y además con lo interesante que tiene, ¿no?, en este medio que es el fotolibro, trabajos de referencia dentro del fotolibro, como por ejemplo Censura, ¿no?, o Dossier Hamid, o no sé, Tauromaquia, por ejemplo, que vamos a ver algo de él, ¿no? Julián, perdón por el retraso y perdón por la descripción tan atropellada. Os presento a Julián, os dejo con Julián y con su presentación Contrarrégimen. Hola, muy buenas noches. ¿Se me oye bien por ahí? Ok, bueno, pues nada, un placer, aunque sea desde la distancia, saludaros. Me encantaría estar ahí con el calor humano, pero bueno, estoy aquí al calor del Mediterráneo, que nos estamos derritiendo, aunque sean las 2:30. Y bueno, pues para pues hacer una charla dentro de estas jornadas, que bueno, pues agradecer a Gonzalo la invitación y un poco la agitación, ¿no?, también para bueno, pues traer al final esta reflexión, ¿no?, que, de algún modo, ¿no?, por decirlo así, o esta presentación de, bueno, pues de cómo la imagen, ¿no?, como dice Opera dentro de estas jornadas, no hay sujeto sin imagen. Y bueno, pues un gustazo, ¿no?, poder compartir pues junto a Andrea y a Felipe y al resto de compañeros y compañeras, pues bueno, pues algunas de las ideas, ¿no?, que sí que he estado trabajando y que bueno, pues también nos inundan hoy en día y que de algún modo tienen que ver con los regímenes visuales, ¿no? Cuando Gonzalo me planteó esta ponencia, a la cual, pues bueno, este título, ¿no?, Contrarrégimen, surgió, ¿no?, en ese peloteo, en esa conversación conjunta que teníamos respecto a cómo organizar un poco el plan, y que, bueno, pues viene no para que entendáis el título ya como algo que va a ir todo el rato contra régimen, sino de algún modo también la idea era, en la medida de lo posible, pues contaros, ¿no?, y acercaros bueno, pues una manera, ¿no?, de personal bueno, pues que tengo y que sobre todo practico, ¿no?, dentro de mis proyectos, tanto personales como ayudando a otra gente a tirar adelante proyectos. Y en muchas ocasiones, pues bueno, siempre desde la educación informal, que por un lado tiene muchos hándicaps, pero por otro lado para mí es muy interesante porque me permite, bueno, pues estar en un rubro, por decirlo así, diferente, ¿no?, al establecido, ¿no?, y a lo estándar, y al menos así tener puntos de vista diferentes. Y esa independencia al final también, ¿no?, que en muchas ocasiones para mí es indisociable, ¿no?, de los procesos creativos, o por llamarlo de algún modo, ¿no?, para que nos entendamos. Así pues, bueno, es una sesión que
Me gustaría acabarla lo antes posible para poder así como abrirnos a preguntas, así que yo también voy a ir bastante rápido. No dando cosas por sentado, por supuesto, pero bueno, sí que de algún modo no pudiendo profundizar, ¿no? Porque cada uno de los temas que hemos traído, pues sí que creo que se podrían dedicar como una mesa redonda, ¿no? En sí. Y bueno, pues sí que bueno, pues acercarnos, ¿no? A conocer un poco cómo operan los regímenes visuales, cómo la fotografía también dentro de todo ello pues modela y al final nos hace no cómplices, pero casi, ¿no? De estos regímenes visuales, ¿no? De cómo nacen, de cómo crecen, de cómo se conservan y de cómo se pueden desafiar, de algún modo. Y que, bueno, pues conozcamos, ¿no? Contra quién y cómo y cuándo casi funcionan y sobre todo las imágenes en ese viaje, ¿no? Hacen, ¿no? Hacen pues bueno, por reubicarnos, darnos nuevas perspectivas, nuevos puntos de vista y al final modelarnos, ¿no? Modelarnos en nuestras creencias, nuestros valores, nuestra identidad, etcétera. Y que es una cosa, pues bueno, que podríamos como definir, ¿no? El que es un régimen visual, ¿no? Con al final un conjunto vivo, ¿no? De normas, prácticas y percepciones que de algún modo nos están guiando en cómo mirar, interpretar y conectar a través de las imágenes, ¿no? De estos diferentes pues, contextos en los que vivimos, en los que nos ubicamos. De algún modo es un dar forma, ¿no? A través de los significados, de la cultura, del poder, ¿no? Y bueno, pues pensar, ¿no? Siempre, o desde el punto de vista de cómo voy a plantear esta conversación, que no son, o al menos yo no los pienso como los regímenes visuales como estáticos, ¿no? Ni mucho menos universales, ¿no? La cultura siempre está por el medio para ir desviando, ¿no? E incorporando otros símbolos y situaciones que puedan ofrecernos otros significados, pero sí que de algún modo van evolucionando, se construyen y obviamente se cambian, ¿no? Se adaptan, ¿no? Con el tiempo. Y bueno, pues eso influenciado sobre todo por la historia, por las narraciones, por los relatos y por bueno, pues la tecnología de cada época, ¿no? Que es la que también los aparatos, ¿no? De cada época, los que van modelando y van ayudando también a que estos regímenes visuales pues, fluyan, ¿no? Dentro de estos movimientos, ¿no? De cómo nace, de cómo crece y de cómo se conserva y se pueden desafiar, ¿no? Y ni qué decir tiene, pues en este caso, la política, ¿no? Hay una frase que a mí es la que más me convence de política, que es de Hannah Arendt, dice algo así como que la política es el espacio que se genera entre la relación entre las personas. Y para mí es una frase que dentro de ya el uso o abuso que se hace del término me parece pues, la más, a la que me suelo enganchar para mantenerme como con esa vibración, ¿no? De no caer, ¿no? En ese abuso que se hace de esas palabras, como podría ser también la palabra creatividad o la palabra comunicación, ¿no? Que creo que de tanto usarse se desgastan, ¿no? Y que es una cosa que también en muchas ocasiones les pasa a los propios regímenes, ¿no? Visuales, ¿no? Por decirlo así. Entonces, vamos a hacer un recorrido que, aunque está como dividido en 4 bloques, de cómo nace, cómo crece, cómo se conserva y cómo se desafía un régimen visual, lo que vamos a plantear de algún modo es no tanto centrarnos en uno cómo nace, otro cómo crece o cómo se conserva, sino va a ser como un totum revolutum, ¿no? Es decir, al final también, y por los regímenes contemporáneos a los que estamos de algún modo sometidos, me parece como muy inevitable hablar de todos ellos, ¿no? Creo que también pues eso, la velocidad a la que va, ¿no? La vida contemporánea pues hace que, bueno, pues que los regímenes estén en constante cambio, ¿no? Y entonces ese nacer, ese crecer, ese conservarse y los desafíos a los que se enfrentan pues sean obviamente como lugares, ¿no? Muy interesantes para relacionar ¿no? Como este movimiento o este flujo con justamente pensar los regímenes pues eso, a los que vamos a entrar, ¿no? Para empezar, ¿cómo nace un régimen visual? Me gustaría centrarme como en un aspecto como eh,
personal, por decirlo así, de justamente enfrentarme a un régimen, ¿no? Y que sí que venía también, por decirlo así, de lo visual o afectaba a lo visual dentro de mi propia práctica. Y era la manera en la que había aprendido, porque tampoco es que nadie me lo enseñara, yo estudié ingeniería industrial y por una pasión y desmedida, ¿no? Con la fotografía, un día decidí dejar mi trabajo como responsable del departamento de ingeniería y calidad de una empresa de señalización vial para, bueno, pues embarcarme ¿no? En este mundo y dejar todo atrás, ¿no? Entonces, claro, yo no solamente por lo que ya después, ¿no? En el desarrollo de los proyectos empiezas como a aprender, ¿no? Con H intercalada, a incorporar, ¿no? Dentro de tus propias dinámicas, en este caso, cómo funcionan, ¿no? Las etapas, las fases de un proceso creativo, yo me di cuenta en un momento determinado de que no terminaba como de funcionar, un fluir, ¿no? Por decirlo así, dentro de mi proceso, y vi que, bueno, pues habían cosas que no terminaban de encajar, sobre todo en las fases que tenía que seguir para conseguir llevar adelante un proyecto fotográfico, ¿no? Y en este caso, pues bueno, las típicas presentaciones, ¿no? que conocemos, ¿no? Y se nos han hecho más lineales, ¿no? De cómo funcionan los procesos creativos, que vienen muy ligados a cómo funcionan los procesos psicológicos y cognitivos, y que vienen, pues bueno, a explicarnos pues, que hay una primera etapa, que es a lo mejor la de recuperación de información o de información, segunda etapa de gestación, hay como una etapa ahí de iluminación, de selección o trabajo, ¿no? Ya cuando has visto, ¿no? Todo el trabajo que podías, ¿no? O sea, que has hecho sobre ese, ¿no? Sobre esa, ¿no? Y has desarrollado sobre esa idea. Y luego, pues bueno, una parte, ¿no? Más de, ¿no? Una etapa, perdón, de selección y luego, pues una final, ¿no? De socialización de ese trabajo, etcétera, ¿no? Como muy lineal. Yo pensaba en mi ingeniería industrial y de repente vi como que, ¿sabes? Respondía perfectamente a los procesos a los cuales yo estuve sometido, ¿no? Tanto en mi educación como luego en el trabajo, que eran procesos lineales, eran procesos que venían de, pues eso, de la revolución industrial, ¿no? Procesos que cuando me pongo a investigar empiezo a ver que vienen pues, de los años 20, 30, ¿no? Cuando se están incorporando, ¿no? Todas estas fábricas y se necesita de algún modo también empezar a educar, ¿no? A la población, ¿no? De algún modo en ese sistema. Es que empiezan a surgir, ¿no? Todos estos procesos, ¿no? Por decirlo así. Y un día descubro este proceso, este proceso tampoco, ¿no? Sino como, yo a mí me gusta llamarlo como esta autopista, ¿no? Nueva o este camino nuevo que es un sistema que se llama la panarquía, como veis aquí debajo. Os dejo también para que, ¿no? Para que investiguéis. Es un concepto que de algún modo lo que hace es reflejar la interacción que hay dinámica y también adaptativa de los diferentes niveles de organización ¿no? y autoridad que hay en un ecosistema, ¿no? Es un modelo que propone John-Emile Depuy a finales de 1800, pero no era del gusto, yo creo, ¿no? De la industria o de estos pasos que sigue la revolución industrial y todo este ¿no? Capitalismo en el que ya ¿no? Este sistema en el que ya nos mete, que se relega, ¿no? Se aparta, ¿no? Hasta que a principios de los 2000, Gehring y su compañero, unos profesores de Estados Unidos, de una universidad de Estados Unidos, recuperan, por decirlo así, todas estas teorías de John Emile Depuy, que era matemático y biólogo, y las empiezan como a actualizar, ¿no? Y así hacen una tesis que se llamó pues, la panarquía, que bueno pues que la trajo y que la actualizó, por decirlo así, que la puso, ¿no? Ahí encima de la mesa. Es un modelo con el que actualmente se están estudiando muchísimos de los sistemas y de las teorías contemporáneas, ¿no? Desde la economía hasta sociedad, etcétera, para entender cómo funcionan los sistemas, viendo que hay muchísimos modelos que ya no sirven, ¿no? Para estudiar ¿no? Estos sistemas. Yo lo descubrí a través de Jordi Claramonte, que es un filósofo español, que es profesor de la Universidad a distancia de la UNED, y que en su libro Estética Modal empezaba a hablar, ¿no? Yo lo empecé como todo a ver antes, ¿no? De que sacara ese libro, porque bueno, pues tenía un blog en el cual iba subiendo todos estos modelos y me pareció brutal porque era un Moebius, como veis aquí, que plantea también, pues de algún modo, cómo funciona al final cualquier proceso, ¿no? Y por ende también me gusta pensarlo en muchas ocasiones para cómo funciona también un régimen, ¿no? Cualquiera.
Entonces, al final, es un modelo que pasa también ¿no? por 4 como etapas, pero que no se mueven de modo lineal, sino que tienen este movimiento dentro de este Moebius, y que a mi mente, a mi forma de pensar en una estructura, pensando, ha dado muchísimo. Me da como adentrarme y profundizar en los procesos creativos de otra manera. Me ha ayudado muchísimo, y me ha permitido de algún modo desafiar uno de los regímenes o las jaulas, como me gusta llamarlo a mí, que me venían impuestas, y sin yo ser muy consciente, ya desde mi educación, ¿no? Como ingeniero, y después, obviamente, ya pues como fotógrafo, ¿no? Intentando desarrollar proyectos artísticos, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, es un modelo que es muy interesante porque en cada movimiento aparece un nuevo fractal, como veis aquí, y es todo el rato pensándolo más pues como si fuera como, pues, sí, un fractal, ¿no? Que va creciendo y que bueno, pues nos va proponiendo a través de estos 4 movimientos que ahora os voy a contar cómo movernos, ¿no? Dentro de pues, llevar adelante un proceso, ¿no? Creativo. Pues hay una primera fase, ¿no? De reorganización, de crecimiento, ¿no? Como en cualquier ecosistema, ¿no? Se reorganizan todos los elementos, crecen, hay un tiempo de conservación, pero tiene que haber una liberación, tiene que haber un release, porque si no hay un release no puede haber otra reorganización, otra explotación, ¿no? Y otro, ¿no? y un estado más de conservación, ¿no? Como vemos aquí. Entonces, en cada salida hay una evolución, hay una adaptación, y ahí es donde John Emily Depuy planteaba, ¿no? También ¿no? este juego pues bueno, de pensar, ¿no? De otra manera en cómo funcionaban los ecosistemas. Esto se planteó para estudiar los ecosistemas a nivel biológico, y de repente, pues actualmente, como os digo, hay muchísimas aplicaciones que se están poniendo en marcha gracias a este asunto. Aquí fue donde, de algún modo, también me pareció como muy relevante el hecho de tener una nueva herramienta para poder pensar y profundizar, ¿no? Sobre los temas que trataba, y además conocerme, ¿no? Conocerme en otros movimientos, reconocerme más bien en otros movimientos, ¿no? Que veía que mi fluir, ¿no? A nivel de pensar, a nivel de sentir, a nivel de finalizar, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Un proyecto o cualquier tema, seguía como esos momentos, ¿no? Hay una cosa muy interesante dentro del proceso, y es que quien quiere conservar, ¿no? O cuando tienes o estás en un momento de tu proceso donde estás conservando en demasía, hay alguien que desde abajo hace un revolt, ¿no? Hace una revuelta, ¿no? Y esto, pues si lo vemos en los movimientos sociales o lo vemos en el día a día, ¿no? Es bastante como habitual, ¿no? Entendiéndolo como incluso desde lo macro a lo micro, ¿no? Y como decía Jordi Claramonte, lo que se genera en este espacio es un espacio de disposición y aquí de repertorios. Es decir, cuando tú completas todo un ciclo, hay una disposición, pero también tú has generado unos repertorios, ¿no? Y la crisis empieza justo cuando se rompe, ¿no? Esto, donde los repertorios justamente ya no se pueden poner en disposición, ¿no? de la gente que los ha creado. Cosa que me parecía muy interesante para pensar, ¿no? Ya no de modo lineal, sino con otros movimientos, al final cómo funcionaba, en este caso ¿no? con los proyectos, pero en sí, ¿no? Ya con el trabajo ¿no? con las imágenes. Otro de los temas que me parecía como muy interesante para puntualizar así como una entrada, lo voy a enlazar con varias cuestiones que me parecen como me preocupan, ¿no? Incluso podría decir. Por un lado, el diseño que tenemos actualmente de los teléfonos móviles, ¿no? Como sabéis también, el teléfono móvil nos ha revolucionado la vida, ¿no? En sí es un régimen, incorpora para mí un régimen visual, ¿no? De la mirada, que está marcado por su verticalidad. Una verticalidad que podríamos pensarla como el yo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O sea, algo vertical sería el yo, algo horizontal podría ser como el nosotros, ¿no? Y que tiene mucho sentido también con ese punto autorreferencial y más narcisista, ¿no? Que vemos sobre todo pues, hoy en día también en el mundo de las redes sociales y de todos estos lugares, ¿no? Donde las imágenes circulan sin parangón, ¿no? Además, hay un asunto que me parece muy interesante, y es cómo fisiológicamente y en el día de hoy encontramos como que mucha gente se estresa y entra en estados de ansiedad después de estar bastante tiempo
en el móvil. Obviamente por los contenidos que tiene, ¿no? Y ese sería otro tema. Pero aquí hablando de la forma, ¿no? Y en este caso de la ergonomía, me parece muy interesante porque un formato como este, respecto a la fotografía o respecto a las imágenes, genera muchísima más tensión visual que un formato vertical, ¿no? Entonces, creo que estar expuestos permanentemente a esta forma, ¿no? A este diseño, por decirlo así, es que aumenta, ¿no? Nuestros niveles ¿no? de estrés al final ¿no? y de ansiedad. Obviamente, ¿no? Seguramente sería una cosa pequeña en comparación con también los contenidos, pero en mi relación y trabajos que he tenido con gente joven que tampoco sabe mucho de contenidos, pero que sí que sabe mucho de estar muchas horas delante del teléfono móvil, entran en ese tipo de estados y cuando les preguntan muchas veces los contenidos no son tan importantes como realmente ese gesto que ha tenido ante el propio teléfono por esa propia forma, ¿no? Que les ha llegado como a estresar, ¿no? Y bueno, pues es como, me parece como interesante también para hablar también de los regímenes, ¿no? Muchas veces nos vamos al propio contenido, pero en la propia forma también puede haber elementos, ¿no? Y aquí, bueno, podríamos hablar o aquí se podría extender la cuestión al hecho del trabajo hoy en día con la imagen, bueno, con todas las fotografías verticales, ¿no? Vídeos verticales, ¿no? Incluso hay festivales de cine vertical, ¿no? De hecho, Sergei Einstein, perdón, el del acorazado Pokémon, tuvo una reunión en creo que en 1930 o por ahí en Hollywood, que sería otro régimen, otro régimen visual, ¿no? Para hablar aquí, que no lo vamos a abrir, que bueno, pues que estaban decidiendo cuál tenía que ser el estándar, ¿no? Y Einstein fue el único que defendió un formato vertical para ponerlo justamente a cómo ha evolucionado la humanidad siempre ha sido a través de la verticalidad, ¿no? Es decir, cuando uno se pone derecho o cuando empieza a mirar ¿no? el cielo para encontrar respuestas. No avanzó la propuesta, pero bueno, a día de hoy sí que hemos visto, ¿no? Como de repente está ganándole, ¿no? Muchísimo más terreno esa verticalidad, ¿no? En la imagen, que también la podemos ver en las vidrieras de catedrales, etcétera, que sobre todo Einstein lo que hacía también era pensarlo dentro de esa revolución industrial, pues con las chimeneas y con toda esta verticalidad de las ciudades, ¿no? En aquella época. Bueno, cuestión que me parece interesante porque, bueno, pues a lo largo de los años ha sido como muy interesante ver este asunto, ¿no? Incluso hoy me pasa, ¿no? Muchas veces que pues muchos jóvenes que están estudiando cine o cualquier, ¿no? O ven una película simplemente por el mero hecho de verla, en muchas ocasiones la ven ya por una imagen empobrecida, ya con la experiencia del cine, ¿no? O de la sala, olvídate, pero sobre todo con una experiencia empobrecida por todo ese ripeo, ¿no? Que al final tiene un vídeo de YouTube que lo puedes ver a 720 o a 480 o a 1300 en función del tipo, ¿no? De conexión que tengas y de lo que consuman tus datos, pues te lo vas a poner ¿no? en una calidad o en otra, y cómo eso hace ¿no? Todo este, al final, relación que establecemos con la imagen desde una experiencia más empobrecida, ¿no? Que también esto conectaría con lo que planteaba Walter Benjamin, ¿no? Que vamos perdiendo, poco a poco vamos empobreciendo también la experiencia. También Ito Steyer habla ¿no? de la imagen pobre, ¿no? Así como de la caída libre, ¿no? Caída libre, que me parece otro de los temas interesantes, que sería ya no solamente esa imagen vertical, sino esa imagen cenital, esa imagen en ese texto, como os digo, ¿no? De Aito Steyer de la caída libre, que es una maravilla. Cuando salió, estaba pues 2012, 2014, fue la primera vez que lo leí yo. Me pareció como muy revelador justamente porque acababan de llegar este tipo de imágenes que, ¿no? que conocemos hoy, ¿no? Más, bueno, pues con esta posición, ¿no? Más vertical, ¿no? La imagen de dron, la imagen de, ¿no? de los mapas, ¿no? Y bueno, pues saltando, ¿no? Como ahora veremos algunas imágenes de dron, pero saltando, ¿no? A ese tipo de imagen que consiguen a través de los satélites, pero también con el conexión, ¿no? Esos mapas, ¿no? Con el Google Earth que te permite ver cenital, pero también sumarte, ¿no? A hacer un recorrido, ¿no? En este caso, por el planeta a través de este tipo de imagen que no es vertical, pero que sí tiene un punto de vista como más alto, como veis, la cámara está encima del techo. Es muy interesante cómo se desafían esos regímenes visuales, ¿no? Aquí hay un grupo en Estados Unidos de jóvenes que estaban esperando que pasara el coche, ¿no? Iban buscando el coche de Google para cuando empezara como a meterse por sitios, pues empezar como a hacer diferentes como performance, acciones, para después como, bueno, pues un poco desafiar, ¿no? Un poco ese, por decirlo así, ¿no? Ese régimen, ¿no? De la mirada. Es como esto, ¿no? Cuando llegan los drones es súper interesante porque
¿a quién le gusta que le coma un león, no? A nadie. En cambio, hacer una foto de un león, o si no es con un zoom, se hace muy difícil. Pero en cambio aquí, pues como vemos esta imagen de dron, que también es una imagen que me parece que incorpora un régimen también visual muy potente de nuestros días y que ha nacido hace muy poco, está creciendo, llegará un momento que seguramente se conservará y hay gente, ¿no?, que está obviamente desafiándolo. Es como muy interesante porque, bueno, pues ha sido una nueva imagen que, como pensando, ¿no?, en otros momentos históricos, no sé, el Renacimiento, cuando llega la cámara oscura, ¿no?, por vincularlo con la fotografía, que empieza a cambiar, ¿no?, nuestra perspectiva más realista, ¿no?, a través de, ¿no?, del cuadro, ¿no?, de la pintura, pues aquí un poco pasa lo mismo, ¿no? O sea, es decir, hay un tipo de imagen, una imagen cenital, podríamos decir, bueno, pues que nos incorpora una perspectiva nueva para mirar, ¿no? Algo que redefine totalmente, ¿no?, cómo concebimos y al final navegamos por nuestro entorno físico, ¿no? Y sobre todo cómo al final altera, ¿no?, como esa comprensión que podemos tener ¿no?, del espacio, ¿no?, y de la geografía. Algo que también luego es muy político y cómo se utiliza y se gestiona. Y luego, pues cosas que pasan con este tipo ¿no?, de imágenes que a mí me llaman mucho la atención es, por ejemplo, con este tipo de regímenes, perdón, es como, por ejemplo, el aparato que se utiliza, un dron, como, bueno, pues primero se utiliza ¿no?, en la guerra, ¿no?, cuando una vez se prueba en la guerra, porque, bueno, es una tecnología puntera, pues ya pasa, ¿no?, como, por decirlo así, a la población. Y actualmente lo que me parece fascinante es cómo, pues bueno, ya el dron venden, ¿no?, obviamente, drones profesionales, obviamente drones de guerra, ¿no?, pero drones profesionales, ¿no?, para esta nueva categoría, este nuevo rubro, ¿no?, de la fotografía de dron que ha aparecido. Y luego, por otro lado, también como la industria actual, ¿no?, sobre todo de entretenimiento, coge, dobla ese aparato, en este caso lo replica pues eso, para hacer un juguete simbólico que ya venderles desde pequeños a los niños, ¿no?, por un módico precio y con unas cámaras seguramente pues muy malas, porque obviamente al final el coste, ¿no?, el precio, ¿no?, es muy bajo, pero que sí que ya empiezan a incorporar esa manera, ¿no?, de entendernos y de vincularnos a un tipo ¿no?, de mirada que también pues nos pone en una situación como muy interesante, ¿no?, y desafiante, ¿no?, de entendernos dentro de este mundo con nuevas relaciones, nuevos puntos de vista que, bueno, pues que van y a cambiar totalmente nuestra manera de hacer, ¿no?, nuestra manera de ser. Aquí algunas fotos bueno, pues de cómo al final se ha transformado la guerra también, ¿no?, gracias a todos estos regímenes, ¿no?, por decirlo así, aunque no sean puramente visuales, pero sí regímenes donde la mirada opera de un modo muy potente, en este caso la visión, a través ¿no?, de aparatos y que, bueno, pues que se dirigen, ¿no?, en la distancia y que, bueno, pues ya no necesitas una infraestructura militar tan potente económicamente para poder desafiar, ¿no?, en este caso a otro régimen, ¿no?, a otro país ¿no?, o ya pues lo que supone, ¿no?, lo que suponen las guerras en sí, ¿no?, que también sería otro mundo, ¿no?, para poder meternos a hablar. Y cómo, bueno, pues en todo este mundo, cómo la imagen y las cámaras fotográficas, sobre todo los aparatos, están ahí llevándonos a un nivel, ¿no?, pues ya de estar relacionados, ¿no?, con el mundo, como que es, pues bueno, como si fuera una lapa, ¿no?, como solemos decir aquí en España, ¿no?, como si fuera ya como una especie como de líquido que se nos mete porosamente ¿no?, como por el cuerpo y del cual muchas veces es muy difícil desprenderse, ¿no? Y ni qué decir tiene nosotros a lo mejor aquí que tenemos, bueno, yo por lo menos he hablado por mí, ¿no?, pero un poco, ¿no?, a lo mejor de pensamiento crítico, de lugar, ¿no?, donde empezamos como a hacer preguntas, ¿no?, muchas veces impertinentes y que por conocer cómo funcionan, ¿no?, y operan las imágenes en nuestro día a día, ¿no?, y qué pasa con ellas,
Pero hay muchísima gente que, por no decir de un 90% de la sociedad, que no se plantea todas estas cosas, ¿no? Es decir, no hay una atención, ¿no? por toda esta cuestión, sino más bien una aceptación, ¿no? Dentro de un no conocimiento que existe, pues entre otras cosas, pues por otro régimen que sería la educación, donde la imagen brilla por su ausencia, ¿no? Que sería otro de los... Bueno, más que la imagen, yo incorporaría como un, ¿sabes? Como un magisterio de educación infantil, especialidad en cultura visual, para que empezaran a haber profesoras, profesores que, igual que las matemáticas o el lenguaje, empezaran a trabajar sobre estas cuestiones y, bueno, pues como en una especie de utopía, ¿no? En mi mente muchas veces lo pienso, pues empezáramos a ser un poco más, no voy a decir críticos, sino responsables, ¿no? Ante todo este mare magnum, ¿no? de imágenes y sobre todo cómo las aprovechan, ¿no? Y no acabáramos siendo, pues eso, rebaño, ¿no? Rebaño observado y vigilado todo el rato siempre por alguien más. ¿Qué hace crecer los regímenes visuales? Y aquí voy a traer un personaje que para mí es, pues, el régimen visual por excelencia de nuestro tiempo, que sería cómo crece, ¿no? Un régimen visual, o un buen ejemplo para ver, ¿no? Como, obviamente cómo nace, pero sobre todo ver cómo crece y cómo se desarrolla, ¿no? Un tipo que seguramente conocéis, ¿no? Que es Donald Trump, ¿no? Que, como os digo, ¿no? Para mí es un régimen visual en sí mismo, ¿no? Es un tipo que, hostia, ha conseguido, bueno, se ha convertido en un icono, sobre todo en las últimas semanas, ¿no? Y en un héroe americano, que eso pues no es moco de pavo, pensando en cómo construyen a través de la imagen, de la fotografía en este caso, la sociedad estadounidense, su identidad y su historia reciente. Y bueno, pues como yo creo que Trump ha conseguido entender muy bien cómo funciona la sociedad en general y aprovechar, ¿no? Todos esos movimientos y sobre todo movimientos que tienen que ver con la representación visual y cómo los ha encarnado, por decirlo así, ¿no? O a través de mensajes como el que tiene aquí en su gorra, ya hiperconocido, ¿no? Un gran eslogan, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Que no es nuevo, obviamente, pero que sigue, me parece, como un eslogan que atrapa, ¿no? Y caza, es como una red, ¿no? De arrastre, ¿no? Caza y atrapa una gran parte de la sociedad, como hacen gran parte de todos dijéramos, las activaciones, ¿no? Todas esas normas, ¿no? y prácticas, ¿no? Que va incorporando, al final se van incorporando o que son parte, ¿no? de un régimen visual y cómo las explotan y cómo las trabajan, ¿no? Ahí es un imaginario tan potente, ¿no? que lleva, ¿no? como a lugares como muy interesantes, como por ejemplo el hecho de que, bueno, también cómo se rodea de gente, ¿no? Para pensar en todas esas estrategias que al final conforman ese régimen visual, ¿no? Pero como, por ejemplo, con Kate, uno de sus jefes de gabinete de comunicación que tuvo en la primera reelección como presidente de Estados Unidos, a través, como ya de los algoritmos y de diferentes encuestas, bueno, pues analizaron el perfil de gente que veía la serie de Walking Dead, ¿no? Y que, pues bueno, era gente que estaba preocupada por la inmigración, por diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, la estrategia que tuvieron fue la de eh, bajar toda la publicidad, ¿no? O aprovechar ya el resquicio, ¿no? Y los lugares y las grietas, ¿no? De Walking Dead. Y en este caso, una de las cosas más interesantes que me parece es cómo bajaron toda la publicidad que había en una de las carreteras no me acuerdo de si era de Texas o de por ahí, que Walking Dead, ¿vale? Estaba como, pues eso, a lo largo de los billboards, ¿no? De las pancartas de la carretera, de muchísimos kilómetros, y de repente, pues claro, era la serie más vista en Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, la gente tiene ese punto de vista o ese lugar asociado, ¿no? A cuando pasa por ahí con el coche, en esa billboard encuentras como la información de la serie, ¿no? Pues entonces bajaron toda esa información y subieron toda la campaña de Trump en esas pancartas, ¿no? Compraron las pancartas donde estaba ¿no? la publicidad de Walking Dead, ¿no? O sea, todo ese tipo como de estrategias me parecen que van marcando de un modo como muy claro, igual que ha sido como el intento de asesinato del otro día, ¿no? O su fotógrafo favorito que veremos ahora, claves, ¿no? De cómo al final se hace crecer un régimen visual, ¿no? Y es que a través de una ficción, la propia ficción se la cree,
¿vale? Esto sería como un término que propone también Nick Land, que no sé si lo conocéis, pero bueno, trabaja con la Cybernetic Culture Research Unit, la CCRU, y hizo un libro que se llama Hyperstation, que es un concepto que desarrolla y que se refiere lo leo aquí, a una idea performativa que provoca su propia realidad. O sea, una ficción que crea el futuro que predice. En palabras de Land, Hyperstation es un circuito de retroalimentación del sistema para alimentar la realidad mediante elementos ficcionados. Y una vez ficcionados, hypeados, que el hype sería, ¿no?, como otra práctica, ¿no?, o la viralización, ¿no? Es que los dobles, es que todos esos duplos, ¿no?, que se van generando, ya eso es imposible que se borren de la realidad, ¿no? Entonces, así, al final, un régimen visual es como vemos, ¿no?, una construcción cultural y que, bueno, pues puede ser amplificada y difundida y que obviamente se convierte en parte integral de cómo percibimos y experimentamos el mundo, ¿no? Y en este caso, esta imagen que también conoceréis es como muy interesante porque, bueno, en el momento en que sale, a las pocas horas de esta imagen, ¿no?, de la detención de Trump, ¿no?, que es también un régimen visual en sí mismo, ¿no?, la policía, ¿no?, si Bertillón levantara la cabeza, es que Trump coge esta imagen, ¿no?, y bueno, pues a través de todo un séquito ya de gente que trabaja, ¿no?, de toda la estructura, ¿no?, con la que trabaja, pues empiezan a generar, ¿no?, todo este tipo de merchandising, ¿no?, de esa imagen en camisetas, en tazas, y empieza a ser bueno, pues llegar mucho más allá, ¿no?, que la propia imagen en sí, ¿no?, y que altera y transforma completamente el propio hecho, ¿no?, situación, ¿no?, que se ha generado, ¿no? Es algo que también un personaje como Trump, dijéramos, que puede hacer, ¿no? Es decir, creo que es un tipo que, aunque esté dentro de un aparato, en este caso político, es un tipo como que se escapa del aparato, ¿no?, desafía incluso su propio aparato, ¿no? Y entonces, en muchas ocasiones, este tipo como de movimientos es muy extraño, pues a lo mejor encontrarlos, ¿no?, en otro, ¿no?, en este caso, en otro tipo de aparatos, ¿no?, aparatos que, bueno, pues funcionan, ¿no?, por autoridad, ¿no?, y por unas jerarquías diferentes a las que hace funcionar este personaje, ¿no?, tan icónico. De hecho, bueno, pues es como increíble ver todo el merchandising, incluso en un momento determinado, incluso antes, ¿no?, unos días antes de su detención, a través de la inteligencia artificial, que también me parece de nuevo, ¿no?, como otro de los regímenes, ¿no?, que van a marcar, ¿no?, que están marcando, por supuesto, pero que van a marcar todavía más, si cabe, el futuro, ¿no?, a través de cómo van a funcionar las imágenes o cómo vamos a funcionar con las imágenes y van a hacernos funcionar, es que salió, ¿no?, estas imágenes, ¿no?, 3, 4 imágenes de inteligencia artificial donde se vislumbraba algo que no había sucedido, ¿no?, que era la detención de Bush, pero de un modo súper realista, ¿no? Además, con imágenes que no necesitan ser de alta calidad, porque como sabéis, después cuando se ponen a circular en las redes sociales o a través de los grupos de mensajes y de demás, pues es una imagen que incluso en ese ripeo va perdiendo calidad, ¿no?, se va empobreciendo, pero que no necesita mucha calidad, es al final un golpe de efecto, ¿no?, por decirlo así, un shock, ¿no?, como momentáneo, fugaz, que ya te pone una imagen en la cabeza que no existe. Es decir, una ficción, como decía el Nick Land, ¿no?, en Hyperstation, una ficción que hace real, ¿no?, la situación que vive, ¿no?, justamente por esa réplica, ¿no? Y bueno, pues yo cuando vi estas fotos, una de las cosas que me pareció increíble fue el hecho de que algo que no había sucedido, como la inteligencia artificial de un modo tan directo, rápido e instantáneo, hostia, había conseguido ubicarme dijéramos, en una ilusión, ¿no?, en una imaginación que mi cabeza pues podría hacer, pero que no es fácil, ¿no? En cambio, cuando la imagen se media ahí para que tú obtengas, ¿no?, ese mensaje, es como un texto, pero lo que pasa es que es mucho más rápido. Hoy en día, como sabemos, también la gente cada vez lee menos. Entonces, las imágenes también se han convertido en un medio como muy útil, muy rápido, para que incluso aunque aquí estemos viendo la cara deformada de Trump, ya se genera una imagen en nuestra mente que altere nuestra manera de entender las connotaciones ¿no?, y lo posible, ¿no?, de las cosas, ¿no?, y de lo que pasa en la vida, ¿no? Y al final, cómo también mantener un relato, ¿no? Luego, hablar también de los puntos de vista, ¿no? Aquí esto me encanta este mosaico, porque, bueno, pues
cómo, bueno, pues cómo actúan, ¿no? Fotografiando a los presos, ¿no? Como este punto de vista, como 1,5 metros, 2 metros por encima, ¿no? Casi como si estuvieran mirando a la esquina de la habitación, permite, pues, otro tipo de representación que, como decía antes, ¿no? Si Bertillón levantara la cabeza, ¿no? ¿Qué diría, ¿no? De todo este régimen visual que también la policía, ¿no? Utiliza para, ¿no? Para ese registro, ¿no? Y bueno, pues por último, para acabar con Trump, esta última semana, ¿no? Nos ha tocado rehacer un poco este PDF para incorporar estas últimas noticias, en este caso del intento de asesinato de Trump, con, bueno, pues con fotos tan llamativas como esta, la de Doug Mills, y que, bueno, pues como veis, capta, ¿no? La bala de Trump, una de las balas, y cómo, perdón, estoy yendo para atrás. Y bueno, pues y cómo sucede, ¿no? Todo este evento, ¿no? Por llamarlo de algún modo, ¿no? A mí hay un elemento que me parece como muy interesante y es más allá, ¿no? de todo, al final, como decía antes, ¿no? O sea, Trump con este evento ha sido como, creo que se ha convertido ya en un héroe norteamericano. Le ha dado, ¿no? Como vuelta y ha desafiado el régimen que intentaba proponerle, en este caso, por decirlo así, también dialécticamente Biden, ¿no? O la campaña de Biden con esta idea de tenemos a Trump en la diana, pues mira la diana cómo se te ha devuelto, ¿no? Y cómo incorpora una serie de cuestiones muy interesantes, ¿no? Esta toalla, por ejemplo, a mí me encanta. Cuando la vi dije, joder, de repente apareció una toalla ahí, ¿sabes? O sea, los agentes secretos llevaban una toalla, en fin, cuando se levantan también, ¿no? Es como un poco todo raro. Pero bueno, ahí está el tío y ahí está la oreja dañada, un oído, ¿no? que escucha, esta idea también de escuchar, ¿no? A las imágenes me parecía como también una alerta súper interesante. Y luego, excepto el periódico de Liberación, el resto de periódicos eligen una imagen que no acentúa tanto en esa herida como en ese gesto heroico, ¿no? De lucha y de, al final, erigir, ¿no? Por decirlo así, una imagen icónica, ¿no? Como podría ser. Esta imagen para mí es como la de levantar la bandera esta de Estados Unidos, ¿no? La de Iwo Hiroshima, creo que. Iwo Jima. Exacto, ¿no? Sí, perdón. Y es algo igual, ¿no? Es decir, algo como un tipo de imagen similar que va a, bueno, pues a ser ya, pues eso, historia, ¿no? de Estados Unidos. Pero en cambio el periódico Liberación hace otro tipo como de encuadre, otro tipo de planteamiento, otro tipo de visibilidad de esta situación. Me parece como, pues, una nota discordante, ¿no? Dentro de todo ¿no? Dentro de todo lo visto. Y cómo, de nuevo, 3 horas después del intento de asesinato, empieza a surgir esta manera de desafiar el propio régimen o de hacer crecer, ¿no? También, por decirlo así, ¿no? el propio régimen, que sería, de nuevo, hacer un merchandising donde esa imagen, al final, impresa en todo tipo de camisetas para toda la familia, es decir, desde el niño que tenga 1 año, con el monito este que vemos aquí en el centro, hasta la camiseta XXL, que pueda toda la familia ensalzar, ¿no? Compartir, difundir al final esa imagen en una suerte de permanencia que sería, pues eso, vestirla, ¿no? Que sería ya más que encarnarla, ¿no? Sería como, pues es una exposición andante de esa imagen todo el rato, pues al final, como hablaba Nick Land, ¿no? O sea, al final un régimen visual es al final pues como una ficción, ¿no? que se repite, se la crea a sí misma y consigue evolucionarlo. Pues esto es un poco igual, ¿no? Como conseguir con todo ese, ¿no? Que todo esos mensajes, esas imágenes también, ¿no? Como muchas veces asociadas a mensajes escritos, hostia, puedan permanentemente estar, pues eso, doblándose y sea ya imposible borrarlos ¿no? de la realidad, ¿no? Y bueno, pues esto a las 3 horas, ¿no? A las 3 horas de salir ya estaba esta imagen ahí. Más allá de que estas camisetas se pudieran comprar o no, me parece muy interesante también comentar este asunto, ¿no? De que muchas veces todo este tipo de imágenes pueden ser como mock-ups, ¿no? Como diseños previos que se hacen y que ilustran, ¿no? A través de una imagen, en este caso, cómo se vería
vestida, ¿no? En la ropa, ¿no? Y me parece muy interesante porque no deja de ser una ilusión. Es decir, esa camiseta realmente no tiene por qué existir, ¿no? O sea, es decir, puede ser simplemente un layout, ¿no? Un mock-up que ya vuelve al circuito habitual, ¿no? En este caso ¿no? de las redes sociales, ¿no? Luego, bueno, pues este vídeo que me lo pasó hoy un amigo que se llama Vargas, que me dijo si había visto, ¿no? Esto y no lo había visto. Y es un vídeo que me ha parecido brutal porque no había visto una imagen de, Este es el fotógrafo, un fotógrafo que estuvo del Washington Post, que llevaba unas gafas y estaba grabando todo el evento, ¿no? Y de repente, pues bueno, pasa toda la situación y el tío pues está grabándolo fotografiándolo con su cámara y grabándolo en este caso también, pues eso, desde esa visión, ¿no? Como con unas gafas. Y, joder, comentándolo con mi colega, he sido como, hostia, si me decía, ¿no? Me dice, si me dices que esto es un videojuego, me lo creo, ¿no? Es decir, incluso de nuevo, como esta idea, ¿no? De un régimen visual, como también sería, ¿no? Esta manera de ver el mundo hoy, ¿no? Que a tanta gente la absorbe, ¿no? Como son el mundo de los videojuegos, pues de nuevo esa estética y toda esa, ¿no? Toda esa, al final, una retórica visual, como se incorpora también para darnos un nuevo punto de vista, al final, de este régimen, ¿no? De este régimen que además, pues todos los medios de comunicación también están mostrando, ¿no? La foto de la bala es muy interesante porque bueno, es algo como muy, joder, vamos, hay que tener muchísima suerte, ¿no? Para poder captar esa bala ahí. Y es una foto hecha por Doug Mills, ¿no? Miles, como veíamos antes, que es el mismo fotógrafo que hizo esta foto, que fue el único fotógrafo que estaba el día de la tragedia del 11 de septiembre en Nueva York, de la caída de las Torres Gemelas, pues ese anuncio, ¿no? Que se le hace por Andy Carr a Bush, ¿no? Mientras está en un colegio con unos niños. Y bueno, pues le dice, oye, que acaban de atentar, ¿no? Esta imagen que supongo que conocéis. Pues bueno, el único fotógrafo que había ese día ahí era Doug Miles, ¿no? Que además después acompañó durante todo el día al presidente Bush. No voy a matar al mensajero, no, ¿sabes? Es decir, obviamente es el fotógrafo y por encima tendrá más gente, pero me llama la atención también que en estos días, investigando sobre este fotógrafo, me encontré con esta foto y luego además también con que es el fotógrafo favorito de Trump, ¿no? Que a lo largo pues, de las diferentes etapas que ha tenido Trump, tanto dentro del gobierno como fuera, ha sido alguien habitual y al que Trump ¿sabes? Ha puesto al nivel de genio, ¿no? Como el mejor fotógrafo que hay, ¿no? Y bueno, pues esta imagen, cuando sale, hay mucha gente que empieza a plantear como, bueno, pues esto es un poco raro, ¿no? Que se pueda captar. Y el New York Times la borra enseguida, pero sube la captura de los metadatos de la foto, ¿no? Donde pone toda la información, hace un recuadro, no sé por qué, al tiempo de exposición, es un 8000, pero claro, se olvida de poner el ISO o estos metadatos no lo sacan, entonces falta información, ¿no? Como para un poco determinar. Investigando, Goran Strand es un fotógrafo que con una Nikon Z9 captó una bala en un campeonato de biatlón en el norte de Europa. Y bueno, pues como veis aquí es una imagen que luego él puso en su blog la info, ¿no? de cómo se había capturado, ¿no? Y con una velocidad de 32.000 y un ISO ¿no? de 8.000. Entonces, claro, se necesita una velocidad como muy alta, ¿no? Para poder captar ¿no? esa bala y hace como que, bueno, pues que cuanto menos sea como interesante, ¿no? Pensar en cómo dentro de todos estos regímenes visuales operan las imágenes y hay una guerra de imágenes, por decirlo así, ¿no? Dentro de toda esta cuestión, ¿no? De lo que, pues de hacerle creer a la gente, ¿no? Que algo es, ¿no? Que algo es real, ¿no? De hecho, estos días también pensaba, si Harold Edgerton, ¿no? Levantara la cabeza, ¿no? ¿Qué pensaría, ¿no? De todo esto con aquellas imágenes, ¿no? Que tanto le costó como Juli, hacer, ¿no? Juli, Dime. perdona. Es que me avisan que tenemos que ir terminando, sobre todo si quieres preguntas y también ten en cuenta Vale. que el centro se tiene que cerrar, Ok, perfecto. que es un dato importante. Ok. Vale, pues bueno, acabando, me meteré rápidamente en algunos de los ejemplos que me parecen como muy interesantes
pensar también cómo operan y cómo funcionan las imágenes también dentro de esta idea, ¿no? de los regímenes visuales. Y bueno, pues siempre me ha parecido Nike, la marca Nike, el modelo de Air Jordan, ¿no? Cómo aprovecha, ¿no? estos atributos en este caso, de este baloncestista y los saltos que daba, ¿no? Para bueno, pues crear una marca de zapatillas que te vendía esa, ¿no? como una breve cámara de aire, ¿no? con la que ibas a poder dar un salto brutal, y que nace también de una fotografía, ¿no? que es esta, de la cual sale ¿no? un símbolo como este, ¿no? que se adapta y se modela a lo largo del tiempo, y que durante los últimos 40 años, como hemos visto, pues la marca, ¿no? Nike ha sido de algún modo, pues al final, pues a través de las campañas publicitarias, un icono, ¿no? de la cultura urbana, y que bueno, pues sigue, ¿no? sigue teniendo como una función muy interesante dentro de lo que supone, ¿no? en el sistema ¿no? que vivimos, ¿no? La NASA también me parece otro régimen brutal a analizar, como de algún modo, ¿no? Podemos como pensar, nos han también cazado, ¿no? En esa imaginación, ¿no? global del espacio, ¿no? a través de imágenes y de vídeos que, bueno, pues que podemos ver ¿no? en su web. Y que me parece muy interesante porque, bueno, pues todas las imágenes que hacen en espacios controlados tienen una altísima calidad, una altísima definición, pero en cambio todas las imágenes que empiezan a aparecernos del espacio, todas tienen una imagen bastante pobre, ¿no? Una imagen, en este caso, pues de muy baja calidad, que hace pues pues, bueno, que aparezcan muchos píxeles, que la imagen se rompa y que como una opacidad compleja, ¿no? la visibilidad de esta imagen, con lo cual como una opacidad, ¿no? también dentro ¿no? al final de lo que supone, ¿no? el contar y el ofrecernos, ¿no? como ese control, ¿no? Otra de las cosas que me parece interesante es también cómo ¿no? aprovechan también el libro, es decir, la publicación. Hay algunos ejemplos muy interesantes de que no solamente ¿sabes? Es como hacer permanecer las imágenes en lo virtual, sino también utilizar otros medios, otros soportes, donde en este caso el libro, ¿no? parece como que ofrecería una permanencia mayor y no necesita la electricidad para poder hacer permanecer, ¿no? por decirlo así, un régimen. Y dos ejemplos para acabar, que sí que tienen mucho que ver con la inteligencia artificial, serían, bueno, pues esta campaña, ¿no? de Amnistía Internacional sobre la violencia policial en Colombia, y que para evitar sacar a la policía, ¿no? y tener pues bueno, una repercusión negativa sobre ello, a pesar de que seguramente tendrían fotografías más de un estilo documental para poder contar eso, como las que siempre se han apoyado, decide acudir a la inteligencia artificial para crear estas imágenes y lanzar esta campaña, ¿no? de derecho de violación de los derechos humanos por esa violencia policial, ¿no? Cosa que, bueno, pues fue muy criticada. También tuvieron que retirar la campaña porque, bueno, pues entra, ¿no? en un lugar, aquí también la ética y la responsabilidad de uso que se hace ¿no? al final de las imágenes, y que justamente, pues eso, en muchas ocasiones, muchas críticas, ¿no? venían justamente por eso, ¿no? Porque si había seguramente alguna institución que no debía de trabajar con este tipo de imágenes, seguramente sería Amnistía Internacional, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como ese es un ejemplo, ¿no? de cómo funcionan al final ¿no? estos regímenes, como pasó también con esta imagen, ¿no? Es decir, esta imagen que me parece como muy, muy reveladora, ¿no? Porque fue un diseño que se generó para que pudiera ser viral, ¿no? De hecho, el otro día también fue muy interesante en los periódicos, estuve viendo varios periódicos, y hay ya una sección que se llama viral. Es decir, lo viral ha entrado como dentro de una sección dentro de la prensa. Y entonces tú te metes dentro de prensa y ya puedes ir a ver noticias internacional, nacional, deportes, sucesos, lo que sea, y además viral, ¿no? Entonces, buscando una viralidad en el conflicto, ¿no? de Israel con Gaza, bueno, pues había mucha gente que se había apartado, ¿no? por decirlo así, digamos, de ese compartir imágenes, ¿no? de ese hacer viral, ¿no? Algo que pudiera llamar la atención, ¿no? incorporarse o desafiar ese régimen. Entonces, diseñan una imagen que sí que influencers, youtubers y demás pudieran compartir fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esta imagen fue brutal, y de hecho también hubo muchísimas críticas, porque sí que fue masiva, ¿no? El efecto que consiguió de compartir brutal, pero
bueno, pues complicada imagen, ¿no? Complicada imagen y bueno, pues aquí algunas de las respuestas, ¿no? Que también habían todos los ojos sobre Rafad y bueno, pues aquí todos compartiendo imágenes de ahí, pero de inteligencia artificial, pero no viendo, ¿no? Las imágenes como son realmente, ¿no? Y bueno, pues Juli, para acabar, sí, ¿dime? paramos, tenemos que ¿Cortamos? parar ya. Vale. Sobre todo para que haya preguntas, perdóname, pero para que haya preguntas. Bueno, antes de nada, Juli va a compartir su PDF. Si necesitáis algunas referencias, bibliografía de las que ha ido generando, hacemos también un documento, se los pasaremos a Rocío en el Centro de Cultura, ves escribirla a ella o vemos cómo es la forma más adecuada para que podáis acceder a ello. Tanto bibliografía como este tipo de PDFs que Juli lo va a compartir. Siento no poder hablar de tauromaquia porque ya sabes que soy fan de este trabajo. Os recomiendo mucho que veáis el trabajo de tauromaquia en la web de Julián y también su escuela Fotoliber, que me parece una estructura pedagógica extremadamente interesante. Julián, vamos a pasar a hacerte alguna pregunta. Yo en verdad quiero hacer una pregunta para completar, ayudar a completar lo que está exponiendo y, en resumen, ¿cómo se desafía un régimen visual? Vale, te lo han servido muy bien aquí. ¿Cómo se desafía, Juli, un régimen visual? Bueno, pues yo desde mi posición tenemos pocas, bueno, o tenemos herramientas limitadas si nos ponemos en comparación, ¿no? con atender a regímenes, ¿no? Como los que hemos visto, que de repente pensemos, ¿no? En cómo podemos desafiarlos. Pero bueno, el último ejemplo de Todos los ojos sobre Rafah es un buen ejemplo, ¿no? O sea, creo que hay alguien que entienda y que de un modo ágil, rápido, fácil, pueda como generar una imagen general, un diseño general que se hace viral rápidamente, me parece como una manera, bueno, pues posible, ¿no? Luego, por otro lado, te diría que hay, bueno, pues dentro de la, de la práctica artística, pues hay maneras, ¿no? Creo que una de ellas podría ser perfectamente el ir contra el aparato, ¿no? A mí me gusta llamarlo jodiendo al aparato, que sería muy fluseriano, ¿no? Que sería como ver los errores que el aparato propone y a partir de ahí resignificarlos, ¿no? Sería una posibilidad. De hecho, por ejemplo, en tauromaquia es el trabajo que me quedé, ¿no? por compartir, ¿no? Ahora que un poco entrar, ¿no? En ese desafío. O sea, yo me encuentro con este tipo de, ¿no? de imágenes que son, bueno, para mí un lugar de inspiración total son los medios de comunicación, ¿no? Es decir, las noticias. Yo siempre que tengo un minuto libre me encanta enchufarme a las noticias porque incluso por verlas en silencio y estar viendo, ¿no? Viendo que me cuentan. Y me encontré un día, pues a las 2 de la tarde, es como con total naturalidad este tipo de noticias, ¿no? Y me dejaron loco, ¿no? Fue como, hostia, la Policía Nacional, a través de exhibiciones a escolares, pues eso, como veis aquí, ¿no? Hacen exhibiciones a escolares en plazas de toros en España y fue como brutal, ¿no? O sea, yo quise meterme a hacer estas fotos, pero bueno, fue imposible. Yo tenía muchas de las imágenes bajadas en pantallazos, ¿no? O descargadas de internet, 3 puntos de vista imposibles. Uno era el de la propia policía, otro punto de vista era el del fotoperiodista que está en la barrera, ¿no? La propia policía dentro, ¿no? del propio coso, y luego pues las fotografías de profesores que estaban con los estudiantes, con los alumnos en clase. O sea, en la grada, y de repente pues eran fotografías que se habían hecho para compartirlas dentro ya de lo que supone el centro educativo, ¿no? Entonces, tres tipos de imágenes o tres puntos de vista muy diferentes que convertirlos, ¿no? en uno me resultaba muy complejo. Y durante un año o 2 años, estuve con estas imágenes intentando ir a estos lugares, ¿no? Como no pude entrar en estos regímenes, un día se me ocurre imprimir esas imágenes, hacerlas materia, ¿no? Es decir, algo que hago habitualmente, pero en este caso no había hecho por esa cosa de seguir, ¿no? Este fue el primer trabajo que hice desde fotos no hechas por mí, ¿no? Apropiadas, por decirlo así. Y la fotocopiadora
me permitió alterar estas imágenes y poder hacer un uso, ¿no?, de ellas libre, ¿no?, porque alteraba completamente esta mera fotografía. Y bueno, pues se desarrolló un proyecto que se llama Tauromaquia, que a través de diferentes bueno, pues acciones, ¿no?, se ha ido activando a lo largo de los años, y que me parece como una manera muy leve, por supuesto, ¿no? Es decir, obviamente con, sobre todo con pasta, ¿no? O sea, con dinero es cuando, y con una buena estructura de pensamiento, es cuando, lo que hablaba antes de Trump, ¿no? Es conociendo muy bien cómo funcionan, en este caso, las estadísticas y cómo funciona la peña, pues eso, convertir un mensaje en algo mucho más efectivo, ¿no? Pero en este caso, a través de fotocopias, con esa pobreza también de la propia imagen, ese desgastarse, hice este trabajo que además se multiplicaba sin necesidad de nada. Es decir, yo podía ir a Perú, o podía ir a Francia, o podía ir a cualquier lugar, y a través de una fotocopiadora podía reproducir, ¿vale?, todo este material y seguir compartiéndolo, ¿no? Algo que también, en el caso de los libros, me parece muy interesante, ¿no?, el hecho de hacerlo, pues eso, de lo matérico que supone, ¿no?, tener ya como ese, en este caso, ese mensaje, ¿no?, esa secuencia. Y luego, otra manera de desafiar, los museos también son un lugar, ¿no?, muy interesante para pensar cómo hacen funcionar los regímenes visuales. Entonces tuve la oportunidad de hacer varias exposiciones de este trabajo, y, y cómo pensamos en plantearlas era poner estas imágenes a 80 centímetros del suelo para que el adulto, que es el que habitualmente va a ver una exposición, tuviera que agacharse para ver la exposición, ¿no?, y romper de algún modo también esa relación, ¿no?, natural, por decirlo así, o que solemos encontrar de un modo como naturalizada en las exposiciones. Esto me resultó muy, muy sorprendente, y aprendí un montón, porque la gente se iba muy enfadada del sitio, ¿no? Es decir, sobre todo cuando las exposiciones las he hecho en España, y las he hecho en algunos lugares donde hay mucho fan de la tauromaquia. Había un gran cartel en la puerta que ponía tauromaquia, y claro, la gente cuando subía pensaba ver toros, y de repente cuando veía que no eran toros, ¿no?, y que encima tenías ¿no?, que agacharte para ver la exposición, la gente realmente se enfadaba, ¿no? Y bueno, pues generó, ¿no?, como toda una ruptura, ¿no?, todo un desafío, ¿no?, a ver este tipo, ¿no?, de eventos, que me pareció como muy interesante, dentro de los medios y de las herramientas, ¿no?, que al final tenemos. Y creo que muchas veces esa manera de desafiar el régimen también Trump la plantea, ¿no? Es decir, Trump también creo que es un desafiante de los regímenes. Por ejemplo, yo me imagino como dentro del relato esta cosa de Biden, ¿no?, semanas atrás, tenemos a Trump en la diana, tenemos a Trump en la diana, tal no sé cuánto, y de repente, ¿sabes?, coge Trump y te devuelve la diana con esta situación, ¿sabes?, que se ha sacado de la manga. Le hayan dado el disparo o no le hayan dado el disparo, eso es ya llega a un punto que es lo de menos, ¿no?, sino cómo ha conseguido entender también cómo funciona todo este, dijéramos, régimen que también se le impone, ¿sabes?, a él, y cómo pues es capaz de darle una vuelta, de desafiarlo, y de algún modo pues plantear una alternativa, ¿no?, a mirar eso, ¿no?, a mirar dijéramos, Julián, mundo, ¿no? sí, solo una cosa, como dos ejemplos más de Julián súper interesantes, que no le da tiempo a comentarlo, y yo creo que son muy interesantes los dos. Los últimos días de Franco, es brutal ese trabajo, sobre todo cuando se compara con el libro un poco del que bebe, y Censura. Censura es un trabajo dentro de la fotografía española, desde mi punto de vista, es un trabajo al que le reclamamos siempre al Reina Sofía que tenga un poco de ojo y de respeto por la fotografía española contemporánea, y que lo compre, ¿no? Hay dos cosas sobre Censura que yo os recomiendo que lo veáis. Primero, es un acto de un fotógrafo cubriendo mítines políticos de forma no regulada, no formal, es decir, muchas veces con una identificación falsa, y efectivamente lo que está haciendo es sabotear a la manera de Flusser un aparato. ¿Qué aparato es ese? El aparato de flash. Entonces hay una anécdota que habla muy bien, ¿no?, de cómo él resignifica las instituciones, resignifica los mítines, resignifica los políticos, el Congreso, los senados, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y en uno de estos mítines a él le detecta la policía secreta. Le detecta la policía secreta, es una nota que yo creo que habla mucho de esto, ¿no? Entonces él se va, lo que haría cualquiera, ¿no? Pues ¿qué hago? Pues me voy al baño.
Entonces se va al baño con la cámara y la policía secreta le sigue y le dicen, a ver, chaval, ¿qué estás haciendo? No sé qué, no sé cuál. Él finge, evidentemente, y le piden la cámara. Y cuando ven que en la cámara solo hay fotos de caras de políticos con flazazos en la cara, se ríen y el uno al otro le dice, este no sabe hacer fotos. Y le devuelven la cámara con todas esas fotografías. Luego, con ese trabajo, hizo uno de los trabajos de crítica política a través de la fotografía y de activación, precisamente, ¿no? De respuesta, pues fijaos, ¿no? Con más potencia y con sencillez, pero con más potencia, ¿no? Sencillez en el gesto, potencia en el efecto que conseguía. Nada, era simplemente para hablar de este trabajo que me parece que es muy importante también que vean, ¿no? Precisamente en esta idea de Flusser. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo es que estoy mirando a Rocío, me da, y a Rafa. ¿Tenéis alguna pregunta para Juli? Voy a intentar ser breve, ojalá, pero bueno, asumiendo que un poco estos regímenes visuales también responden a una cultura visual específica, contextualizada en una época, etcétera, se lo vinculamos a las inteligencias artificiales, como vimos en la ponencia anterior, y ya Virilio lo decía hace mucho tiempo, esta capacidad de la máquina de visión, la máquina que nos mira a nosotros, casi como que las imágenes no solamente las miramos, sino que ellas nos miran a nosotros. ¿Cuál es el rol entonces del artista para emanciparse o emancipar la imagen, quizás, de este régimen visual que casi es como panóptico, ¿verdad? Como hay una constante observación de la imagen y si es que es necesario que el artista asuma casi como una condición protésica para poder desafiar a la propia imagen, o sea, ocupar la misma máquina para desafiar a la misma máquina, me refiero. Si es necesario. No la escuché bien. Pero, Total. oye, espera, ¿dentro de la inteligencia artificial quieres decir en concreto? ¿O en un régimen visual? Quizás en un marco de culturas visuales ligadas al algoritmo, o una cultura visual maquínica, como la que estamos viendo ahora. Vale, en una cultura visual ligada de alguna manera a lo que nos viene ahora con la inteligencia artificial, con los algoritmos en general, con la tecnología, ¿cuál es el rol del autor, fotógrafo, operador con el que puede de alguna manera oponerse a este régimen, ¿no? Es más o menos eso. Yo en mi experiencia, cuando he querido hacer algo como, no directamente con la inteligencia artificial, pero me viene a la mente algún proyecto que he desarrollado y que podría dar respuesta, y te diría que en colaboración con programadores, tío. En colaboración con gente que conoce cómo funciona la programación, hemos podido crear otros algoritmos o ver cómo funcionan los algoritmos y pedirles otras cosas, ¿no? Hay un libro, un taller que hice que se llama El trigo, alimentación colectiva, que ahí conocí a Javier Roche, que es un programador con el que después hemos hecho otros proyectos, como en Imagen Red también, Contar un día en tu vida a través de algoritmos narrativos, y que de algún modo me salvaron, por decirlo así, ¿no? O encontré como un salvavidas en esa colaboración. Porque, bueno, yo también te tengo que decir que, por poner una metáfora con como yo me siento, siendo fotógrafo en mis proyectos y demás, y Gonzalo bien lo sabe, yo me siento al final de libre en química, ¿no? O sea, como si fuera como una especie de, al final de electrón, ¿no? Que está ahí solitario y que eres un agente de cambio, ¿no? Constante. Entonces, en función de cómo te asocies, las ventanas que tengas abiertas, es que empiezan a encontrarse, en fin, muchas veces un espacio de disidencia, ¿no? Por decirlo así. Que no es fácil, ¿eh? También te digo que emanciparse no es fácil cuando en muchas ocasiones hay una cosa por el medio que se llama economía y que al final es lo que en muchas ocasiones lamentablemente nos
nos hace vivir, ¿sabes? Y claro, me explico lo que quiero decir, es decir, como que no tengas que doblegarte, ¿no? Por decirlo así, al final a alguien que te, ¿no? que te diga, ¿no? qué hacer, ¿no? A mí hay un fotógrafo que se llama Michael Smith que también siempre hay una frase que me encanta de él y que es como un mantra que siempre tengo. Ya ves tú que es un tipo de los 80, 90, pero da igual, tiene una frase que a mí me flipa, que además la hizo en los talleres de fotografía que hacía en los años 90 en Alemania, en Berlín, y el tío decía, mi, eh, mi independencia creativa, ¿sabes?, es mi independencia económica. Es decir, si consigo ser independiente económicamente, voy a poder conseguir, ¿no?, ser independiente creativamente y con eso hablar como quiera, de lo que quiera y como yo decida, ¿no?, hacerlo, ¿no? Cuando yo decida hacerlo. Entonces, también buscar ese lugar, ¿no?, de equilibrio, de emancipación, me ha parecido antes escuchar, ¿no?, del artista, ¿no? Sí, emancipación. Bueno, unidades, Y buscar, me intereses parece como comunes. uno de los pocos lugares, ¿no?, tener esa independencia y buscar colaboraciones, ¿no?, que es también otra de las cosas que, bueno, pues también, como decía antes Gonzalo, ¿no?, yo desde que empecé a dejar de estar como más solo, ¿no?, pues yo vivo en un pueblo de Castellón y hacía fotos, pero yo estaba solo totalmente, yo no podía ni hablar con nadie, yo tenía que recorrerme 100 kilómetros para poder ver un libro de fotografía, te estoy hablando de cuando empecé a hacer fotos a finales de los 90, principios de los 2000, y yo me encuentro, ¿no?, 2007-2008 con Ricardo, con Fossi, con Oscar, con Antonio, ¿no?, con Marote, con Mario, ¿no?, en Blanc Paper en Madrid y, hostia, me invitan a sumarme, ¿no?, a enrolarme. Hostia, es que para mí fue como un salto el colectivo, el trabajo en cuantitativo, colectivo. ¿no?, total, ¿no? El hecho de colaborar, el hecho de asociarse, el hecho de la colectividad. Sí. Me Oye, parece una que es pregunta, algo que también Juli, va una muy en pregunta esta más. cosa de lo que hablábamos antes del yo vertical y el nosotros horizontal, ¿no? Sí, eso ha sido súper interesante. Una pregunta más, que además esto va muy en línea también con algunas de las tesis que nos propone de alguna manera Andrea. Andrea, tienes una... Bueno, sí, hay otra. Ya cerramos, ¿vale? Bueno, sí, hay otra. Igual yo me puedo esperar. Julián, muchísimas gracias por todo este análisis de operaciones, que me parece que muchas veces cuando hablamos de los regímenes de lo visual y de lo visible, que no es lo mismo, ¿no? Y cómo se incorporan y se implementan, a veces se realiza desde ciertos hábitos de abstracción y no desde las estrategias, operaciones y procedimientos específicos, infracotidianos, y quería agradecerte especialmente toda esa textura que hay en tu presentación. Y te quería preguntar, recuperando también algo que decías al inicio, cuando decías que de alguna manera desafiar un determinado régimen visual tiene que ver con romper unos repertorios que ya no se pueden poner en disposición. Y me surge la duda de si Donald Trump realmente desafía un régimen de visibilidad o lo que está haciendo es seguir operando en el mismo régimen de visibilidad, no altera realmente unos repertorios, sino que los pone a operar a su beneficio. Eso. Vale, ¿lo has oído, Juli? Vale. Si Donald Trump, con lo que ha hecho, está realmente desafiando a esas normas que operan en la creación del régimen visual, o las está utilizando, es decir, no hay un desafío, sino que simplemente hay una apropiación con un interés, ¿no?, determinado, es decir, si las está utilizando en su propio beneficio. Gonzalo, sería recordando lo que él mismo ponía a operar, ¿no?, de un repertorio que ya no está disponible. O sea, si verdaderamente genera una indisponibilidad en ese repertorio e introduce otro, porque yo lo que veo es como un gesto redundante del mismo régimen alimentándose en una dirección diferente, pero... Sí, con la idea que habías hablado al principio de este repertorio de alguna manera que ya no está disponible, ¿no?, y si realmente le está creando un nuevo repertorio o viviendo de ese repertorio que sí estaba disponible y que de alguna manera se va transmitiendo, ¿no? Gracias. Pues mira, yo creo que Trump, para mí, personalmente, pero creo que es como
hace todo a la vez. O sea, creo que estamos ante lamentablemente, ¿no? Porque sí, ¿no? Porque, joder, podrían ser las cosas de otra manera, ¿no? Pero como una especie como de masterclass todo el tiempo, ¿no? Donde a veces se hace... utiliza los regímenes que tienen otros, ¿no? Otros que tienen enfrente, que también tienen sus propios regímenes, y él los desafía, ¿no? Y luego, como por ejemplo vemos ¿no? en otro tipo, ¿no? Como de situaciones, como a lo mejor ha sido esta última, ¿no? del intento de asesinato, que de repente parece como que, ¿sabes? Que lo hace crecer, ¿no? En unas ocasiones parece como que, ¿sabes? Que empieza a trabajar, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, que sigue operando, ¿no? Con el mismo régimen y en otras ocasiones como que si se lo inventa, ¿no? Como que de repente crea una nueva ficción que incorpora y suma al final bueno, pues a todo el flujo, ¿no? Al final de imaginario que nos está dejando. O sea, creo que hace como varias cosas. Creo que Trump sería es un tipo muy interesante para estudiarlo en profundidad en este asunto, porque creo que maneja de muchas maneras diferentes, en fin, esta cuestión, ¿no? De cómo funcionan las imágenes en nuestro tiempo y cómo aprovechar su movimiento, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es como muy ambivalente, lo veo, ¿no? Como con una capacidad de adaptación como no veo a nadie. Y creo que eso, lo comentaba antes, pero creo que eso en parte, serán por muchas cosas, ¿no? Pero en parte creo que viene por esa independencia, entre comillas, que tiene dentro del mundo de la política, ¿no? Es decir, alguien que llega, incluso dentro de su propio partido, como que tiene sus propias disputas, pero el tío sigue ahí y después haciendo cosas que incluso, pues eso, dentro del propio régimen, ¿no? Del aparato político, ¿sabes? ¿Sabes? No concuerdan, ¿no? Por decirlo así, ¿no? No está bajo esas prácticas o esas normas. Entonces me parece como un tío muy peculiar, que también es como... o sea, creo que en ese aspecto es como muy valiente, ¿no? Por no decir desvergonzado con las imágenes, pero sí muy valiente, ¿no? Un tipo que desde ese punto, hosti, se presta también a un ejercicio de performatividad, ¿no? Como en tu libro, ¿no? De las imágenes, como no hay nadie que lo haga, ¿no? Y eso, pues claro, tiene muchos registros diferentes y es como muy difícil engancharlo, ¿no? Porque al final es que es un icono, al final es un icono, ¿no? O sea, él ha convertido su imagen en un icono. Otro de los regímenes visuales súper interesantes sería hablar del icono que supone el Che Guevara, ¿no? Y... Sí, pero no, para otro momento. No da, pero sí que creo que es un tipo que opera de muy diversas maneras y a veces está metido como dentro de muchos regímenes y provoca muchos regímenes y desafía y los inventa y los hace crecer y sabe cómo conservarlos. Y luego pues yo creo que es un tipo que eso, el haber estado fuera del mundo de la política, en el mundo de los negocios y sobre todo de la construcción inmobiliaria, yo creo que le ha enseñado muchísimo de cómo plantear una ingeniería muy particular, ¿no? de este momento dentro del mundo de la política, haciendo una revisión de las maneras de hacer muy radical, ¿no? Sí, yo a mí la duda, simplemente por cerrar este tema, a mí la duda que siempre tengo con Trump es, por un lado, parece que tiene dos luces, ¿no? Parece que no es una persona especialmente inteligente, pero por el otro lado, las cosas que hace en términos de control de la imagen, por ejemplo, la fotografía de la detención, son absolutamente geniales. Es decir, si te fijas, es casi los títulos de crédito de Texas Ranger de Chuck Norris. Y los prontuarios fotográficos policíacos son unas experiencias, son utilizados dentro del entrenamiento de imágenes en inteligencia artificial y son también uno de los momentos pues, más duros, ¿no? Y más humillantes a la hora de cómo pueden utilizar, porque tened en cuenta que en un prontuario de este tipo la persona no es libre de disponer su imagen. Y el FBI utiliza estos prontuarios, entre ellos la imagen, entiendo, de Trump, para entrenar a la inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes, ¿no?
Entonces, que él pueda darle el cambio y en lugar de parecer una persona perdida o un criminal, parece el sheriff con la estrella detrás. Eso yo creo que no es solo un asesor, yo creo que eso es un tipo que sabe trabajar la imagen y darle la vuelta a ciertos códigos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Juli, tenemos que cortar porque nos hemos ido bastante. Muchísimas gracias, gracias Juli, gracias a todos.